Final de 4 torres. El dominio del final es importante para poder triunfar en el ajedrez, porque no siempre el enemigo cae en las trampas o celadas que aprendemos. En el medio juego, la lucha es intensa por regla general y si la fuerza de los jugadores es pareja, la mínima ventaja es la que hay que aprovechar para doblegar al contrario. Esto es lo que ocurre en esta partida que te animo a que sigas hasta el final, lo que te ayudará en tu superación. La partida entre Samish y Alekhine, celebrada en la ciudad de Dresden en 1926, comenzó con D4, caballo F6, caballo F3, B6. Alekhine plantea una especie de defensa india de dama en un orden poco habitual. Las blancas responden con C4, alfil B7, E3, E6, alfil D3 y alfil B4 jaque. Con este jaque, similar a la defensa Bogol-Yugo, Alekhine acelera su desarrollo y el adversario responde con alfil D2, sabiendo que la continuación caballo C3 conduce por transposición a una defensa ninso-india. Después de este movimiento, alfil D2, alfil por D2, caballo de B por D2, D6, enroque y caballo de B a D7. Este desarrollo permitirá E4, que no fue jugado en la partida. Otra alternativa era el ataque al centro directamente por medio de C5 y después del avance E4, C por D4, caballo por D4 y A6 se presentaría una estructura tipo erizo por las negras contra el Maroczy, donde las blancas tienen solo una mínima ventaja debido a su control central. Alekhine seguramente deseaba seguir con la lucha por el centro de otra forma diferente y por eso desarrolló su caballo de B a D7, dama C2. Su adversario no desea definir la situación central por medio del avance E4, que es algo mejor y le da cierta iniciativa en el centro. Esta es otra posibilidad, aunque cierra el alfil de D3, las blancas mantienen su pequeño dominio central. Pero esto es otra forma de jugar, dama C2, enroque, torre de A a D1. Samish distribuye sus piezas en buenas posiciones sin intentar ninguna cosa concreta. Como plan activo, merecía atención el ataque de peones en el flanco de dama por medio de B4, pero tal vez eso solamente conduzca a un juego igual, pero diferente. Él planteó Samish torre a D1, dama E7 y caballo G5. Tal vez algo precipitado, forzando al negro a un movimiento que le será útil. Preferible era nuevamente el avance E4 y después de E5, torre de F a E1, manteniendo una lucha equilibrada para ambos jugadores. Siempre, como en la mayoría de las aperturas y defensa, la ventaja mínima de las blancas debido a su jugada inicial. Caballo G5 es respondido con H6, caballo H7, torre de F a D8, caballo por F6 jaque. Con el último cambio de caballo, las blancas han perdido tiempos. Su caballo se movió 4 veces por uno solo del caballo F6 de las negras, quienes continuaron con la captura caballo por F6, caballo E4. Las blancas tratan de hacer cambios, por lo visto en espera de conseguir tablas, pero se sabe desde hace mucho tiempo que esta estrategia de juego puede llevar a la derrota si se juega continuamente de esa forma. No obstante, es la mejor continuación de blanco para mantener el juego igual, algo que ya es una ventaja para las negras, quienes continuaron ahora con C5, caballo por F6, dama por F6 y ahora el blanco jugó D por C5. Esto es un cambio equivocado. Ellas pretenden en un futuro, según cómo jueguen
las negras aprovecharse del peón de D6 o intercambiar las torres en la columna central. Pero, como decíamos, es un cambio equivocado. Después de la respuesta de las negras, las blancas tendrán que pasar a la defensiva. Habrán de rechazar las amenazas del enemigo por la semiabierta columna B y al mismo tiempo prevenir la presión masiva de los peones en el centro. En este momento, en lugar de ese cambio, el avance central D5 ofrecía posibilidades de mantener la igualdad. Por lo tanto, después de este cambio, el negro capturó con B por C5, una buena jugada. No permite abrir la columna central por donde se cambiarían las torres. Y sin embargo, de esta manera se abre la columna B por donde el blanco tendrá que recibir una determinada presión. Es verdad que también el peón A de las negras ha quedado aislado, pero no atacable. Esto provocará, como veremos a continuación, una estrategia típica, un patrón típico de las negras para liberarse de esa debilidad y crear otra en el campo adversario. El blanco empieza a reagrupar sus piezas con torre D2 para atacar el peón de D6. Torre a B8. Alekhine, sin embargo, se prepara para el contraataque en la columna B. Torre F de 1 y alfil C6. Una buena jugada que le da actividad a la torre y pone bajo control la casilla A4 para en un futuro el avance del peón A5 y A4, como veremos después. De momento también se está manteniendo presión sobre el peón de B2, que ha quedado a disparo de la dama y de la torre. De momento bien defendido. Samish lo defiende o lo avanza a B3. No procede aquí el siguiente jaque en H7 con la consiguiente ganancia del peón de D6, ya que entonces las negras con gran efecto tomarán con la torre el peón de B2. B3 está justificado en la variante siguiente. Como habíamos mencionado, este jaque no es correcto con la idea de después de rey H8 capturar torre por D6 y después de torre por D6 y torre por B2, las negras quedan en una posición ganadora, puesto que de quitarse la dama, que es prácticamente forzado, vendría entonces la captura del peón de F2 con la dama y el consiguiente jaque mate. Por esa razón, B3, dama E5, centralización. Una jugada bastante molesta. La dama aquí es intocable. De esta forma, con dama E5 se defiende el peón de D6 y toman con la dama la fuerte posición central, posición que sería también del agrado de Nintzowitsch, previniendo el peligro del futuro desarrollo de la iniciativa de las negras, ligada con la jugada de ataque F5 y F4. El blanco decide llevar el juego hacia un final proponiendo el cambio de dama en B2. Sin embargo, era un poco mejor en este momento la jugada tranquila H3, esperando los acontecimientos. Después de esta jugada de propuesta de cambio, Alekhine lo acepta con dama por B2, torre por B2 y A5. Este es el movimiento que habíamos planteado anteriormente cuando el negro jugó alfil C6. El final es significativamente mejor para las negras, en virtud de que los peones blancos del ala de dama están situados en casilla del mismo color del alfil. Además, pronto esta situación no tendrá significado, como consecuencia de la desaparición del tablero de los alfiles de ambos bandos, pero será sustituida por nuevas debilidades y diferentes factores. Las blancas continuaron con la presión sobre D6, torre de B a D2,
Rey F8, recuerde siempre el rey hacia el centro del tablero. En este caso, para jugar después de alfil C2, rey E7 defendiendo la debilidad de D6, que es fácilmente defendida con este movimiento y la torre de D8. Mientras que las blancas no les resulta fácil rechazar la amenaza del enemigo en la columna A y B. Ahora jugaron F3 y el negro respondió con A4. Una buena jugada, patrón típico para deshacerse de una debilidad y crear otra u otras en el campo del contrario, quien jugó rey F2. La captura directa de este peón por medio de B por A4 sería peor debido a torre B4, donde las debilidades de la posición blanca son muy claras. Rey F2, A por B3 y alfil por B3. Esta captura deja dos debilidades en C4 y en A2, pero tampoco era mejor capturar con el peón de A por B3, puesto que se ha creado el desesperadamente alejado débil peón en B3, que es la estrategia principal de las negras. Se han deshecho de su debilidad del peón de A y han creado otra en el enemigo en B3. Por eso, el blanco decidió jugar alfil por B3, cerrando así la columna B de las negras. Pero poco a poco la mínima ventaja de las negras se irá incrementando. F5, previniendo el avance E4 de su adversario. Rey E2, torre B4. Una maniobra digna de tenerse en cuenta, puesto que consiste en la eliminación de los alfiles. No debemos siempre mantenernos con aquello de que nuestro alfil es mejor que el del adversario, puesto que en este caso el del contrario sencillamente es una pieza defensora que no permite al negro incursionar sobre sus debilidades. Por eso, después del rey D3, alfil A4, se cambian estos alfiles. Quienes jugaron ahora el cambio alfil por A4, un grave error que deja al descuido las dos debilidades de C4 y A2. Pero veamos qué hubiera ocurrido con rey C3. A ello seguiría torre de B a B8, con una especie de trampa, pero no es tal trampa, sencillamente una jugada de gran iniciativa que el adversario debe responder como mejor opción torre B2, ya que la captura torre por D6 es un grave error debido a torre por B3 jaque y las negras ganan después de A por B3, torre por B3, jaque, rey C2 y torre B6 jaque a la descubierta, ganando la torre de D6. Después de torre B2 seguiría alfil C6 y las negras mantienen una ligera iniciativa. Pero este cambio es peor. Después de torre por A4 ha resultado un final de 4 torres. La supremacía indudablemente está del lado de las negras, sobre todo en vista de la debilidad de los peones blancos en el flanco de dama. El plan de juego activo es semejante en posiciones similares y es sencillo, combinando el ataque de las torres contra los peones A2 y A4 permitirá que el adversario se encadene con sus piezas y en el momento necesario realizar un golpe decisivo en el centro o en el otro flanco. En la presente partida, la solución de la batalla se decide más sencillamente. Las blancas continuaron con torre B1. Esto pierde un peón, aunque después de torre C1, torre A3 jaque, rey E2, torre D a A8, torre C a C2 y rey D7, con la consiguiente rey C6, G5, H5 y D5, y la situación también era mala para las blancas. Torre B1,
con la idea de entregar un peón para activar sus torres. Torre A3 jaque y rey E2. Tampoco ayudaría la jugada torre B3, torre D A8, torre por A3, torre por A3 jaque, y no hay jugada que salve al mismo tiempo los peones de A2, C4 y E3. Por lo tanto, las blancas decidieron mantener las torres con rey E2, torre C3 y A4. Y ahora, torre A3, una buena jugada. No le da ninguna esperanza al enemigo, que podría haber aparecido después de la captura torre por C4, y tras torre A2, con un fuerte peón pasado en A4, las blancas tendrían contrajuego al avanzar dicho peón y tener sus torres activas a cambio del pequeño infante. Por lo tanto, Alekhine no se deja engañar y juega torre A3, torre B7, torre D7, torre de D a B2, torre por A4, torre por D7 jaque, rey por D7, torre B7 jaque, rey C6, torre por G7 y torre por C4. Tomados los dos peones de C4 y A4, a cambio del peón de G7, las negras en el futuro se conforman incluso con volver a la igualdad material, únicamente con tal de conseguir una poderosa masa de peones en el centro. El futuro final aparece como una estupenda demostración de la situación del final de torres, en que juega un papel mucho más importante los factores de posición que la supremacía material. Las blancas continuaron con torre G6, rey D5, torre por H6, torre C2 jaque, obligando al blanco a retroceder a la primera horizontal, ya que la situación desempeña siempre un papel importante en los finales de torre, la actividad del rey. Pero como el rey tiene que retroceder, entonces la situación del blanco empeora considerablemente. Rey F1, C4, torre H8, C3 y H4, buscando algún contrajuego con este alejado peón. Otra actividad sería torre C8, pero las negras responden con F4, un sacrificio de peón para activar su rey contra el enemigo. E por F4, rey D4, H4, rey E3, amenazando mate con la torre en C1. Rey G1, rey por F4, H5, rey G5, G4, D5, y las negras ganan fácilmente, según comentarios de Alekhine. La actividad de las negras es considerablemente mayor. La amenaza fundamental es el avance del peón a la casilla D4 y posteriormente la ubicación de la torre en D2 o en B2 y el avance del peón a C2. Por lo tanto, victoria segura. Después de H4, igualmente el negro decide amenazar C2 para promover su peón. Su adversario se ve forzado a rey E1, torre por G2, torre C8, C2, H5, torre H2. Hay que mantener el ojo avisor sobre este peón que avanza. Pero después de H6, torre por H6, torre por C2, torre H1 jaque, rey D2, torre H2 jaque, rey D3 y torre por C2, las blancas se rindieron debido a que el final de reyes y peones es completamente perdedor con un peón menos. Una partida con un final muy curioso, poco habitual, pero donde Alekhine nos demuestra la gran posibilidad de aprender cómo explotar las debilidades enemigas, deshacerse de las propias y crear las del adversario en su propio campo
eliminando incluso piezas defensoras. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!